Hola a todos, bienvenidos una vez más a Frutas por el Mundo. Una terapia entre amigos. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos a una invitada, nuestra invitada externa número 1, con una historia que sabe a mango biche con sal. Fuerte, intensa e intrigante. Oye, eso suena muy chévere. Bueno, nosotros queremos hacerle la introducción. Su nombre es Tatiana Ulloa. Es una persona que yo conozco desde hace un tiempo. Somos Insta amigas. Me gusta mucho la idea de tenerla acá porque su experiencia resuena un poco con la nuestra y por esa razón se encuentra acá. Vamos a dejar que ella se presente. Porfa, Tati, dinos quién eres. Ay, no, con esta presentación ya me derritieron. Tan divinos, muchísimas gracias, de verdad. Estoy feliz por esta invitación, pero además de eso, honrada de verdad de poder comunicar y contar todas estas cosas que nos trauman todos los días a estos adultos contemporáneos que somos. Exactamente. No, y justamente solo para hacer una pequeña también presentación para ti, Tati, y para las personas que nos escuchan por primera vez sobre el podcast. Nuestro podcast se llama Frutas por el Mundo, una terapia entre amigos, y justamente lo que buscamos es que a través de estas conversaciones, en este caso incluyéndote, Tati, podamos hablar de temas generales de la vida, temas que nos afectan como personas y en donde buscamos ese crecimiento. En este caso tenemos algo en común los tres, que es uno de los puntos principales en donde nos enfocaremos en el podcast, y es el hecho de que hemos migrado, ¿no? Los tres somos colombianos y salimos de Colombia, estamos viviendo en un país diferente en este momento. Adicional a eso, y ya antes de entrar en materia, algo importante es qué frutas somos nosotros, ¿no? Frutas por el Mundo. Entonces, para hacer un pequeño detalle de lo que somos, yo soy Banano, Sebastián, o Bananín, me pueden decir, y está con nosotros Con Ubita. confianza. Ajá. Sebastián, tú eres banano, mi gata se llama Banana, quiero que sepas. Una Mira, de mis ¿no? Y gatas se mandarina, llama tienes una Banana por y ahí. la otra se llama Tenemos una Mandarina, sí. conexión muy interesante. Y bueno, solo para entender, para que entiendan por qué uva, entonces, y por qué frutas, hace más o menos 15, 16 años que nos conocemos con Ubita, con Andre, una amiga que es de apellido Mora, y desde ahí salió como una recocha de la universidad ponernos nombres de frutas. Entonces, más o menos en ese momento le pusimos el significado que pensábamos. Entonces, yo voy a decir por qué le pusimos a Andre uva, y ella dirá por qué me pusieron a mí banano. Entonces, a Andre le pusimos uva porque es dulce por dentro y es un tris ácida por fuera algunas veces. Pero cuando me conocen, tengo mi dulzor por dentro. Y tiene una personalidad morada, que es una personalidad creativa, imaginativa y artística. Bueno, Bananito realmente fue porque es el único hombre, era en ese entonces el único hombre del equipo, del grupo, y realmente su personalidad es muy amarilla, como la gente lo conoce, es una persona supremamente alegre, sociable, le gustan las soluciones, es optimista y es muy enérgica, tiene unas habilidades sociales increíbles. Y esa más o menos es como la introducción de por qué nosotros el podcast se llama como se llama, Frutas por el Mundo, y queríamos hacerte esa pregunta, Tati. Si tú pudieras identificarte con una fruta, ¿cuál sería y por qué? Uy, no, ¿qué es esa pregunta? Bueno, yo creo que yo sería como algo que sea melcochudo, algo que sea pegachenta, a ver qué fruta es pegachenta. La guanábana, Puede Sí, ser, puede ser, sí. ok. porque soy pegachenta, ¿saben? Como que, que sí, Como yo tienes un conozco a attach alguien. afectivo con las personas que te Sí, rodean. sí, Eres sí, muy sí, a mí me cariñosa, gusta, sí, me gusta dar amor, la me gusta, atención. sí, me gusta ser consentida, que me apapachen, que me toquen, que soy de tacto. Sí, Ok. ese Tu es mi lenguaje del lenguaje del amor. amor, es el tacto, sí. Ajá. Entonces yo creo que sería así, súper pegachenta, sabrosita, aguadita, peludita, Me encanta esa blanca, descripción. blanca, tiene mucha luz Blanca, sí. la Sí, 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 bonita, blanca. Una aura yo muy siento que positiva. tengo buena luz. Así Ujú. tenga mis días oscuros, yo creo que esa luz es lo que hace que permita poder sacar toda esa sombra que tengo también dentro de mí, esa luz que le gana a la sombra. Entonces yo creo que sí, yo creo que soy una guanábana. Y por fuera, sí, yo creo que soy como esa cascarita de la guanábana que se ve como muy fuerte, ¿cierto? Que Tú se ve eres así como frágil. con Sí. chuzuitos y todo, pero sí, soy muy, muy frágil. Ok, Ujú. no, ya mejor Ay, me dicho con esa descripción. encanta. Me encanta, me encanta. Ahora Súper. Desde ahora, guanábana.
Eres Tatiana es buena bienvenida, onda. bienvenida. Cuéntanos quién eres, para las personas que nos están escuchando. Ok, bueno, yo soy Tatiana. Mi apellido realmente, Ulloa es el segundo apellido. Eso es otra historia, luego se las voy a contar porque no me hago llamar con mi primer apellido. Porque es un tema de polémica en mi casa, en mi familia, con mi papá. Claro. Pero bueno, eso es otra historia y luego les voy a decir por qué digo esto. Eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Tengo Ujú. 41 años, he pasado por un proceso de transformación muy, muy profundo con todo lo que he vivido a través de mi vida, mi enfermedad, la sanación, las decisiones difíciles, los silencios, el colapso físico y emocional me han llevado a replantear realmente hoy quién soy y cómo vivir. Mm, Soy mamá de Samuel. Samuel tiene 19 años, pero es un viejito como de unos 80 Es años. un niño atrapado en un cuerpo de viejito. Ay, sí, es el O no, es un abuelo viejo, perdón, al sabio, revés. Es viejito un viejo. atrapado en un cuerpo de un niño, sí. Ujú, Samuel es un viejito, Samuel es un abuelo sabio. Realmente creo que los procesos que él vivió desde muy pequeño, atravesó la muerte de su papá a los 8 años y eso hizo que él básicamente se formara como el hombre de la casa, mi esposo, ¿saben? Y tal vez eso hizo que pues él madurara mucho más rápido. Entonces Samu pues es un ser increíble, increíble, les decía, un ser muy sensible con quien comparto un camino de sanación muy íntimo. Él atravesó llamémoslo una depresión, eh, a los más o menos 12, 13 años, entrando a su adolescencia, Mm, y llegó a tener planes suicidas. Entonces, Dios mío. cuando yo me doy cuenta de todo esto, descubrimos el poder terapéutico de la psilocibina y esa experiencia a los dos nos cambió la vida. Fue un nuevo comenzar y fue tan poderosa que hoy los dos compartimos ese propósito de ayudar a sanar a otros desde la raíz. ujú. En este momento presente que les cuento de mi vida, pues estoy enamorada, tragada pues así de un hombre hermoso, especial, por el que yo digo, básicamente terminé tomando la decisión así, sí o sí, me voy para Estados Unidos porque si no lo hago puedo arriesgarme a perder este hombre que yo creo que es el amor de mi vida y eso fue lo que me ayudó a tomar la decisión de estar aquí porque ya había intentado 3 veces anteriormente, 3 ocasiones en las que me vine decidida a quedarme acá y siempre pasaba algo. La Ok. primera fue, no, no es lo mío, no me gusta. La segunda fue la enfermedad. Aquí empezaron los síntomas, los primeros síntomas de mi enfermedad y mi enfermedad de un momento a otro me hace comprar tiquetes y al siguiente día, después de ya estar planeado estar aquí, me devuelvo para Colombia. Así. Oh my God. Y la tercera vez, en uno de mis procesos de psilocibina que estaba aquí haciendo, yo hago la terapia y abro paréntesis, en ese momento yo salgo con los pies descalzos a tocar la tierra, a tocar el pasto y sentí que en ese momento yo no hacía parte de este lugar y básicamente me estaban diciendo, mijita, chao de aquí. No es un No estabas momento, vibrando. sí, no, no es un momento, me daba miedo tocarlo, tocar el pasto. Y el Ok. mensaje a mi consciente en ese momento fue como, usted no, eso no es un momento, no es un momento. Entonces, y Samuel, mi hijo, no se quería venir. Samuel ya estaba entrando en estos procesos, trabajando con pacientes en Colombia y estaba en un colegio muy, muy especial, en el que era un colegio experiencial y a campo abierto en ese momento. Y Samuel me dijo, mamá, yo no me voy a ir para Estados Unidos. Si tú te quieres ir, hazlo, yo me quedo aquí solo. Y yo dije, no, pues obviamente Samuel no tiene ni 18 años ni de riesgos, lo voy a dejar solo. Entonces terminó devolviéndome otra vez para Colombia. Y ya esta última vez, pues es que ya es cuando llega este hombre y se me atraviesa en mi vida y ya yo dije, no, aquí fue, o sea, si no me agarro de esta oportunidad, La cuarta es la yo, vencida. exacto, ya la cuarta es la vencida, No hay sí, una cuarta mala. exacto, y así fue, pero realmente pues nada, ¿Cuánto digamos que eso fue llevas lo en que me Estados ayudó. Unidos? No, Ahorita, yo en el llevo último sola, yo, bloque. yo, yo me siento que todavía estoy desempacando. Yo llevo 8 meses, ocho Ok, meses sí. solamente y nada, o sea, ya asumiendo que me voy a quedar aquí.
y hay días en los que estoy feliz y hay días en los que estoy contenta de estar acá y amanezco con todo el agradecimiento viendo todo a mi alrededor y digo, no, esto es divino, gracias Dios mío. Y hay otros en los que tengo las maletas en la puerta. Ok. O sea, que ya digo, me quiero devolver. Sí, ¿Yo qué hice? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Cómo carajos? Pero es como volver adentro y decir, a ver, siéntese y recuerde por qué el razón propósito. y qué la movió para venirse a este lugar. ¿Cuál Ujú. fue ese Exacto. propósito? Exacto, pues cuál fue esa intención. Y ahí es cuando a uno le pasa como la rana René. Luego se ¿Cómo da es cuenta eso, de que, Tati? ¿te acuerdas la ranita René que siempre sacaba en memes que decía, ay, Sí. me gustaría Ah, sí. estar comiendo mangos, no sé, pero solo recuerdo que tengo presas y se me pasa. Sí. Oh, Sí, 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 o sí, sea, como como, memes. como una cosa así, pues me lo acabo de inventar, pero es eso lo que pasaba con la ranita René. Entonces, nada, eso es como, digamos que mi parte de contarles en este momento de mi relación, de por qué vine, bueno. Sí. Y les Y sigo bueno, contando mi historia, me no, quieren hacer ahí quería preguntas. preguntarte porque a mí me surge la inquietud, Tati, como para entender. Nos decías que, digamos, que esta cuarta vez fue más porque se presentó este tema con tu pareja actual, con tu novio, y dijiste, o sea, como tomé la decisión. No sé si ahí puedes ahondar específicamente por qué, o sea, él vive acá desde acá o no podía vivir en Colombia, A o ver, es que aparte de eso, y aparte de eso, ¿cuál es como el otro motivo como rotundo donde tú dices, bueno, también esa es la razón por la que me vine a Estados ay, Unidos? Dios, es que bueno, primero ya era un plan que yo tenía, ¿verdad? De siempre, sí. Pero voy a abrir un paréntesis. Yo estaba en otra relación. Cuando yo lo Ah, conozco a él, yo estaba en otra relación. ok. Y yo seguía con el plan de venirme y esta persona no tenía ese mismo plan. Entonces, y Mm, nosotros de la verdad teníamos caminos diferentes, teníamos planes diferentes. O sea, yo no me sí. estaba ya viendo ahí hacía mucho tiempo en esa relación. Y honestamente les digo que era una relación chévere, una relación bonita, pero dentro de mis meditaciones y en mi oración y en mi sueño, yo siempre estaba pintando o idealizando o deseando un hombre como el que llegó. Ok, Entonces, ok. entonces yo Uy, había pon atención. postergado, manifestación. sí, Oye, sí, la respetable. Manifiéstalo. verdad que funciona, les digo que sí Ajá. funciona. Luego, Tati, Eh, tú y yo tenemos una charla aparte. Podemos hacer otro podcast de manifestación de tu pareja ideal. Muchas gracias. No, 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 pero pónganle cuidado que en ese momento yo ya había terminado la relación varias veces y a la final, lo que les digo, cada uno con caminos diferentes, llega este hombre a mi vida de un momento a otro, lo conocí en el lugar menos imaginado, pero de verdad, o sea, que yo decía, donde menos tenía que conocerlo. Es porque el destino, la vida y el universo actúa de esas maneras que tú ¿Dónde no fue? entiendes. Mi hermano tiene una empresa que se llama Doom, son eventos de tecno, de música tecno en Oh, Colombia, y él ujú. trae DJs de tecno de este tipo de género a Colombia. Y yo fui a la fiesta, pero no porque a mí me encanta el tecno. Yo fui a la fiesta porque me gusta acompañar a mi hermano en el detrás en el detrás Apoyarlo. de bambalinas y apoyarlo porque uno no sabe qué pueda pasar en esos días. Y además, pues mi hijo también estaba con los amigos, con los suegros, con la exnovia, bueno, en fin. Y ese día yo estaba allá. Casualmente, ese día llegó al lugar una persona que era el que le había rentado a mi hermano las canchas donde hizo la fiesta. Y ese personaje había sido paciente 7 meses atrás de terapia con psilocibina y Samuel, un amigo nuestro, y yo ya habíamos hecho la terapia. Ok. Y Ok. este hombre llega a esa fiesta, nos encontramos como, ¿qué hubo, Tati? ¿Cómo vas? No sé qué, marica, estoy feliz, estoy limpio. Estaba limpio porque este loco era un loco de excesos, de trago, de alcohol, de viejas, etcétera, de excesos. Y este hombre estaba limpio desde que nosotros habíamos hecho la terapia y estaba feliz de que nos encontráramos, estaba tomando agüita, yo felicitándolo, no sé qué, y este hombre un momento a otro me dice, Tati, me voy, aquí te dejo con mi amigo. Yo ni cuenta me había dado que el man estaba con un amigo, cuando yo volteé a mirar y yo, ay, mucho gusto, amigo. Miren, o sea, a mí me pasó algo que jamás en la vida me había pasado. A mí nunca en la vida me había gustado nadie, nadie, nadie a primera vista. Eso fue amor Ok. a primera vista. O sea, yo lo vi,
Pero lo que yo empecé en mi cabeza a pensar es de dónde lo he visto, de dónde lo conozco, este hombre será el novio de alguna amiga, del marido de alguna amiga, el marido de alguna El paciente, se los marido. juro. Yo pensaba de todo, pero lo veía de lado a través de como de sus ojos hermosos y yo decía, no, este hombre de verdad lo conozco de algún lado. El hecho es que mire, fueron 20 minutos de conversación. Y Eso ya, Ajá. fue todo. se casaron. Fueron 20 minutos, no, no nos hemos casado todavía, pero fueron 20 minutos de conversación y él me dice, ay, entonces tú eres la que le... Ah, porque este loco se va y le dice, aquí lo dejo con mi chamana. Y yo, ¿cuál chamana? Que yo no soy ninguna chamana. Y el otro me dice, sí, efectivamente tú no tienes pinta de chamana. Bueno, el hecho es que ahí nos conocemos y me dice, oye, qué interesante, me parece muy chévere, ¿verdad? Felicitaciones, qué rico eso que hicieron con mi amigo, vemos el resultado, estamos muy felices por él. Bueno, patatín y patatán es que él me termina pidiendo mi teléfono y me dice, mira, a mí me encantaría saber cómo es todo ese proceso de la psilocibina. Vengo haciendo este y este proceso en mi vida Mm. y, y no he conocido a nadie hasta ahora que me genere la confianza para hacer algo que es tan delicado y tan, bueno, de manera Sí, responsable como debe hacer. de Y yo le acuerdo. dije, claro, listo, no, de una. Le di mi teléfono y ahí arrancó la historia después. Ok. Entonces, él ya tenía planes de vivir acá, ya tenía un contrato con una empresa aquí en Estados Es Unidos, él ya colombiano. se venía, si él es colombiano, es rolo, bueno, no, yo no soy rola, pero él es rolo, y se venía al mes exacto que nosotros nos conocimos. Y Ok. ya una vez nosotros arrancamos nuestra relación, o sea, miren, yo lo conocí y exactamente a los 4 días terminé la relación con la persona que tenía. Claro, sí. Ajá. Inmediatamente, o sea, yo dije, yo Ujú. no puedo tener una relación y no voy a engañar a alguien y yo no sé si esto vaya a resultar, yo no sé si estoy tomando la decisión correcta, pero si no es la persona que yo estoy pensando que es, si no es la persona para mí, por lo menos me está dando el empujón que necesito en este momento para salir de la relación en la que estoy. Entonces no me De importa, acuerdo. Ajá. sí o sí, yo me voy a ir de cabeza y así fue. Entonces eso nos trajo mil cosas a la vida de cada uno, en su vida, en la mía. Él también estaba en una relación Oh de my God. muchos más años de los que yo llevaba, pero lo mismo, o sea, como que cada uno nos estábamos pidiendo, nos encontramos y aquí estamos. Ahora aquí estamos. Mira. Empezando de nuevo. Empezando los dos, cada uno con ese equipaje y ese bagaje que ya traía y con esas cargas que además ya traíamos, entendiendo que somos dos adultos responsables. Y para mí no les miento, o sea, miren, ha sido un proceso duro. ¿Por qué? Y abro otro paréntesis. Porque en esas meditaciones y en esos procesos de pedir, yo estaba pidiendo un hombre proveedor. Porque yo siempre había sido el hombre de las relaciones. Mm, ¿Y a qué me sí, sí, sí. refiero con el hombre de las relaciones? Que siempre busqué parejas que tuvieran económicamente menos ingresos o que no Ujú. estuvieran en la misma posición mía para tener el control de esas relaciones. Ok. Entonces se hacía todo lo que yo decía, se hacía todo lo que yo quería, todo giraba en torno a mis decisiones. Pero Wow. también eso me representaba siempre la carga de ser el hombre de la relación. Y yo ya quería descansar, yo decía como estoy mamada, no quiero ni siquiera trabajar más, quiero alguien que venga y se encargue de mí, quiero que me arrastre, que me mantenga, que me lleve, que me traiga, que me haga, que me suba, que me baje. Yo quiero a alguien así. Y no les puedo decir en este momento que ese hombre es mi proveedor, ese hombre me sostiene, no me mantiene, porque yo no quería un hombre que me mantuviera, yo no estaba buscando ser una mantenida. Yo le Ujú. decía a él, ¿tú sabías que hay mujeres FM y hay mujeres AM? Yo no sé si ¿Y eso cómo es? aquí se pueden decir groserías. Sí, adelante. Acá se Porque expresa. yo soy una chica AM, yo no soy una chica FM y eso quiero que lo sepas, pero quiero un hombre que sea mi proveedor. Y él me decía, ¿cómo es ese? Yo le decía, sí, es que hay las FM que son las felices mantenidas y hay las AM que somos las asalariadas malparidas. Me gusta eso. ¿Tú cuál eres, Ubita? Entonces, O sea, así como me genera la inquietud acá. ¿Tú cómo te siento, clasificarías? ¿Quién, yo? no, esta niña es una AM. Yo, AM, total, ¿no me ves? Sí, por eso. Quería También voy a confirmarlo. entrar en mi proceso de manifestación para traer a mi hombre proveedor. Estoy mamada de mantenerme uy, sola. sí, 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 la verdad que yo ya no podía más. Y básicamente, pues claro, entendí que durante muchos años tomé muy malas decisiones y no me refiero a relaciones tóxicas o personas malas en mi vida, porque eso no lo he permitido en mi vida,
pero sí ese tipo de relaciones en las que yo no tenía admiración por el otro y yo quería eso. Ujú. Ujú, Entonces, pues básicamente a lo que voy con esto y cierro paréntesis es que no ha sido fácil porque Ujú. ese hombre proveedor, ese hombre que sostiene, es un hombre que también exige, es un hombre que Ok, también pide, es un hombre que te dice, ok, ¿qué estás haciendo? Ok, y que yo ya no puedo tomar decisiones sola como lo hacía, y que ya no se hace lo que yo diga. Entonces, mamita, baje la cabecita y entienda. por ahí En escuché hace poco que una mujer se vuelve sumisa con el hombre correcto, No, yo no digo sumisa, porque mira ¿no? que, o sea, no estoy en ese proceso de sumisión, porque no, No, pero o sea, en el buen nosotros, sentido de la palabra, donde ok, estás sí, dispuesta como a compartir, sí, estás dispuesta a ayudar, a dejarte ayudar, donde estás dispuesta a crecer con el otro. donde estás dispuesta a ser la mujer. Ajá, Eso exacto. fue a que ese Ujú, lado femenino, sin dejar el masculino, es donde permitas que esa energía femenina florezca. Y yo tenía esa energía femenina por el piso. Entonces siempre había mm, sido el macho. Y claro, me ha dado duro. Yo siento que a veces es como mi papá regañándome, yo siento que a veces es como que me siento una niña chiquita y hago lo que, y aquí me ha pasado en Estados Unidos, que hago lo mismo que hacía cuando estaba en mi casa con papá y mamá. Y era que en cualquier momento de problema o de una situación difícil, ay no, yo no me voy a aguantar que me digan nada, yo ya he hecho todo en mi vida sola, yo sé lo que hago, yo no necesito a nadie que me diga, agarro mis maletas y empaco como loca y entonces me quiero ir. ok. Imagínense donde Ujú. vienen a aflorar los traumas el club de, del trauma. de nuestra niñez, sí. Entonces, no, no ha sido fácil, pero de verdad que la amo esa relación porque ha sido un aprendizaje precioso, precioso. Yo no sé si nos tiene la vida para estar juntos. Sí hay muchas cosas que de verdad no fueron normales en nuestra relación, para nada Ujú. normales, la forma en la que nos conocimos y todas las diosidencias o coincidencias o todo lo que pasó, que empezó a hacer que nosotros nos uniéramos, no fue algo normal. Y eso fue, yo creo, y es lo que nos ha mantenido sosteniéndonos finalmente en la relación. Y ya, chicos, esto es como lo que les cuento hasta ahora hasta ahí de mi relación, porque hay más cosas para contarles. Bueno, acá una de nosotros hablábamos con Cevitas de por qué queríamos traer a Tati al podcast. Y es porque inicialmente yo la sigo desde hace mucho tiempo, yo la admiro muchísimo y conectamos específicamente con algo que mencionaste ahorita y que hemos estado dándole vueltas durante esta primera etapa del podcast, y es el struggle de migrar, ¿cierto? Entonces ya hablaste un poco de eso y es un proceso muy retador. Queremos realmente saber en qué momento, digamos, te moviste para Orlando y cuáles han sido los momentos más retadores de haber estado en esta situación, o sea, de pasar de Bogotá a Orlando, si has tenido algún tipo de choque cultural con el idioma, enfrentándote lo que hablabas anteriormente de tu carrera, una persona completamente exitosa, yo te sigo y te admiro profundamente. Cuéntanos eso acerca de tu carrera, cómo ha sido ese proceso. Miren, hubo una persona que recién llegué acá, fue muy curioso, pero yo llegué a un centro de estética a acompañar a una amiga y casualmente cuando me siento la persona que le estaba haciendo el tratamiento, que era una colombiana, me dice, oye, tú eres la dueña de la pestañería. Y Oh, yo le ok. dije, sí, ¿cómo sabes? Sí, era mi empresa, ya no se llamaba La Pestañería. Me dijo, sí, sí, yo esa historia me la sé. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, es que Yo yo te también. sigo. Me dice, sí, es que yo te sigo en redes sociales. Y yo le dije, ¿en serio? No, no te puedo creer, qué casualidad. Me dice, sí, yo te sigo en redes y yo he visto todo tu proceso. Porque ella llega y me dice, ¿y estás acá de vacaciones? Y yo le dije, no, me vine a vivir acá. Y me Ok, dice, ¿en serio? ¿Y entonces, y tu empresa? Le dije, no, 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 yo cerré y vine a empezar acá de ceros. Y me dijo, no, un momento. Así de una me fue parando en seco. Y me dijo, no, 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 espérate, un momento antes de que sigas. Tú no estás empezando de ceros, tú estás empezando de nuevo. Y eso ujú, quiero que lo sepas porque tú tienes un bagaje, tú tienes una hoja de vida y eso que has hecho en esas redes sociales que conocemos las demás personas, esa es tu hoja de vida, Tati.
Me dijo, tú no Wow. estás empezando de ceros, estás empezando de nuevo. No vuelvas a decir eso. Y yo, "Ay, sí, señora, yo le hago Tienes caso". No, está razón. genial. Y sí, eso fue espectacular porque después de eso, bueno, yo salí, me fui, no sé qué. Y, y después de eso, a lo que me he enfrentado no ha sido nada fácil. Empezando, primero que todo, porque eh, no había un plan como tal. Y yo Ok. creo que la gran mayoría, el 98% de personas que nos venimos acá, nos venimos sin un plan. Nos venimos Ujú. pensando, eso yo llego allá, yo consigo un trabajo, el idioma lo de menos, yo me Y defiendo, nos eso allá forramos. contratan mano de obra, sí, eso yo, pues porque digamos que es mi caso, esa es mi experiencia. Y otra cosa muy diferente es que allá llegues acá y te enfrentes al día a día. ¿Cuál día a día? En el que no hablas el idioma, porque yo no hablo inglés, que me defiendo sí, pero pues eso es decir mucho. Eh, Sí, una cultura totalmente distinta y yo siento que la Florida tiene unos puntos negativos y es que finalmente somos muchos latinos buscando exactamente lo mismo, salir adelante. Entonces Ujú. como que entre latinos nos pisamos la manguera. Uno. Ok. Dos. Tres, enfrentarme eh, al no poder trabajar porque no soy legal, no tengo un permiso legal para trabajar, entonces no poder generar ingresos ha sido lo más frustrante y duro para mí, Oh my porque God, Dios. no poder ser esa proveedora que siempre he sido. Sí, por más que yo hubiera dicho, sí, yo quiero un proveedor, quiero un hombre que se cargue, sí, pero también quiero aportarle, también quiero ayudarlo, también quiero que entre los dos podamos salir adelante, pero además de eso, porque yo tengo que seguir mandando plata para mi país, porque tengo que Ujú. seguir pagando unas deudas, además gigantes que dejé, que eso es otra historia, que por eso es que digamos que en este momento yo estoy empezando todo de cero, sí, en De mis nuevo. redes, y es que me quedé callada durante mucho tiempo porque me sentía huyendo cuando yo me vine del país. Entonces, básicamente, me he tenido que enfrentar. Solo una vez me pasó algo muy curioso que fue en South Beach, en Miami, caminando por una calle. Yo iba con mi pareja de la mano y un tipo de color se me acercó y al oído me dijo, fuera de acá. Oh my God, ¿en serio? De resto, yo, la verdad, les soy honesta, creo que yo personalmente, no puedo decir por las demás personas, porque sé que Andrea se ha tenido que enfrentar a diario en su trabajo con gente de la que ha recibido malos tratos, que tienen ese odio hacia los migrantes, Mm. pero creo que finalmente es o la situación como la de Andrea o es que tú lo atraes. Porque yo he conocido gente acá que te dice, uy, no, es que yo iba por la calle y me trató y me dijo, a mí no me ha pasado eso. O sea, Qué lo que les bueno, digo a Tati. excepción de ese momento, Sí, 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 Ujú. sí, sí. pero creo que tal vez como uno se proyecta y lo que yo les decía de la guanabana que es blanca y que tiene luz, no es por decir, ay, sí, yo soy solo luz, no, mamita, porque yo harta oscuridad también tengo todos mis demonios por dentro. Todos Pero yo tenemos. creo que sí, obvio, pero yo creo que es como tú te proyectas, como miras a alguien, como lo tratas, ¿sabes? Y eso mismo finalmente recibes. Obviamente tendrá que haber algún momento o algún caso en el que de pronto pase algo y de pronto uno se sienta como que, porque pues a mi pareja le ha pasado, a mi novio sí le ha pasado que llega a algún lugar y en temas de su trabajo y todo, recibe desprecio como por ejemplo que atiendan a unos en la mesa y a él no, cuando llegan a un Mm. restaurante. Y mi novio Ok. no Ujú, tiene pinta de colombiano, como para decir de Ok. hecho aquí nos dicen como que piensan que él es italiano. ujú. Ujú. Entonces él dice como, "Pues, pucha, no, uno está expuesto aquí dependiendo también el estado, en qué lugar estás y todo, no sé, si es porque yo estoy en la Florida que hay muchos más latinos, entonces de pronto aquí no se vea tanto. Pero Ujú. sí, 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 claramente yo creo que pasa, Ujú. De inevitablemente las pasa. cosas, Entonces, perdón, Tati, te interrumpo. De las cosas que tú has mencionado, saqué algunos puntos y para ponernos un poco en contexto, tú dijiste que tenías una empresa que se llamaba La Pestañería. Cuéntanos qué era o de qué trataba. bueno, la pestañería por el nombre habla ella sola Ujú. de lo que se hacía, sí. La pestañería fue una empresa que me dio mucho, fue una empresa que me dio todo, que me dio dinero, que me dio reconocimiento, que me permitió viajar, que me permitió prepararme, estudiar, gastar como si nunca hubiera un mañana. Mm, pero hubo un momento en el que no me sentía identificada con la marca, porque sentía que no era lo que yo quería realmente proyectar. Uno, eso.
Y dos, porque también me empecé a volver mucho más fuerte en micropigmentación y yo no quería ser reconocida por un tema de pestañas que ya hacía cualquier persona. Yo quería que el reconocimiento fuera por la labor que estábamos haciendo por estas personas quemadas, por las personas que tenían cáncer de seno, y yo me empecé a volver mucho más fuerte en eso. Entonces, cuando un médico a mí me mandaba a un paciente y llegaba a la pestañería, pues a mí eso, yo decía, ¿cómo puedo atender a un paciente de cáncer que viene a hacerse unas areolas mamarias, pero está entrando por la pestañería para llegar al consultorio de Tatiana Ulloa? Entonces yo dije, no, aquí tiene que haber un cambio y además de eso también, porque para ese momento empezaron a nacer otras empresas que fueron una réplica de lo que era la pestañería y hubo un copy-paste exactico con ¿En serio? todo. Y pues obviamente ya ahí yo decía, yo contra eso no voy a competir, no me interesa. A Tatiana Ujú. no le compite nada, es diferente. Y ahí en ese momento como que cambio el chip y digo, me voy a hacer una marca personal y yo voy a ser Tatiana y esto es como si yo fuera un cirujano plástico. La gente se lo va a querer hacer es conmigo. Luego más adelante de eso, eh, lo que surge es precisamente de lo que estoy en este momento empezando a contar en mis redes sociales y es que viene colapso y caída tras caída tras caída. Un día me dice, un día le digo yo a mi contadora, ¿qué pasó con el pago de tal cosa? Y me dice, no hay para pagar. Y yo, ¿cómo así que Oh, no hay my. para pagar? Y me dice, Tati, lo que pasa es que no hay plata. Y yo, pero ¿cómo así que no hay plata? Me dice, sí, Tati, lo que pasa es que tú te estás gastando mucho dinero mensualmente. Entonces me dice, necesito que por favor te sientes, te organices y me des toda la lista de los gastos que estás teniendo al mes. Ay, miren, yo hice la tarea. Dios mío. Cuando yo me senté a revisar, por eso les decía es que yo gastaba como si no hubiera un mañana. Cuando yo me siento a revisar, mi hijo y yo, viviendo solo los dos, teníamos, o yo tenía en ese momento, gastos de más de 32 millones de pesos sola en el apartamento con mi hijo. Oh, Sola, o my sea, God. y les digo que a ese momento yo ya había vendido la casa, yo ya había vendido el carro, yo ya había vendido un montón de cosas porque hacía meses atrás, miren esta historia, hacía meses atrás tuve una conversación con alguien que era mi tapicero y este culi cagado tenía, había llegado ese día en una Range Rover. Yo ya le conocía tremenda moto. Me hablaba de que tenía una casa a las afueras de Bogotá. Yo le conocía la bodega donde tenían toda la empresa, pues donde La tapizaban. empresa de Y aparte de eso tenía un apartamento en Bogotá, pero por allá en un barrio popular. Y yo le dije, marica, ¿usted cómo hace? Y este me dice, fácil, que yo no hago lo que usted hace, mi querida Tatiana. Me dice, yo prefiero vivir como rico entre los pobres que como pobre entre los ricos. Ajá, Y oye, eso a sí. mí me dejó como, ¡boom! Marica, eso me estalló la cabeza. Yo dije, ¿qué es esta vaina? Entonces, eso a mí me caló y después de eso me pasó algo muy curioso. Un amigo mexicano eh, me invitó a cenar. Y en esa cena yo me estaba quejando de toda mi situación, de lo que me estaba pasando. Y este tipo me dice, mira, ¿sabes qué, Tati? O sea, eso fue para mí una cachetada. Me regaló un libro y me dice, toma este libro. Ya él sabía, o sea, él ya venía con esto preparado porque nosotros ya habíamos tenido conversaciones atrás y me dice, toma este libro. El libro se llama Ten peor coche que tu vecino. Ok, ten Y me un vamos a dice, peor anotarlo coche por que tu acá. ten, vecino. ten Peor peor cosa. coche que tu vecino. Me da Ajá. este libro y eso fue una bofetada para mí. Me dice, ¿sabes qué? Yo estuve ahí y me veo en ti hace 20 años. No cometas los mismos errores que yo hice. Y resulta que después de eso yo empiezo a tomar decisiones en mi vida como de empezar a vender todo. Cuando yo veo cómo funciona el sistema no colombiano, todos los sistemas Sí. en el mundo, político, económico, social y cómo el plan es que estés endeudado, ¿verdad? Ujú, El una plan es que carrera. estés controlado. Ahí yo entiendo cómo de ahí para atrás yo estaba cometiendo un error gravísimo con mis finanzas. Pero yo Ujú. empiezo a hacer coaching y en coaching me doy cuenta de que tengo un puto trauma. Y el trauma era mi papá. La raíz del trauma era mi papá. Miren esto. ¿Por qué era mi papá? Porque yo, todo lo que estaba haciendo y todos esos errores financieros que había cometido, porque no tuve una educación financiera desde pequeña, porque en Colombia no tenemos una educación, eso no es una materia en el Mm, colegio que veamos desde pequeños, sí, Deberían, no pero no. es. Ujú. deberíamos tenerla. Es que
todo lo que mi papá me dijo que yo no iba a poder hacer y que yo necesitaba un hombre que me lo diera y que yo era una niña muy bonita y que yo tenía, mejor dicho, tenía que ser una mujer que no tenía que trabajar básicamente. Ujú. Yo crecí con esa necesidad de demostrarle que yo sí podía hacerlo todo sola. Ok. Y ahí es donde viene el entender por qué estoy buscando parejas que ni siquiera ganen lo mismo que yo, porque yo no sabía recibir, yo me negaba a Ok. recibir, era yo la que tenía que dar y era yo la que tenía que demostrar que yo podía hacerlo sola. Y ahí es Ujú. donde yo colapso, ahí es donde yo estallo, vendo absolutamente todo y arranco otra vez mi vida, me regreso a Bogotá, vendo mi casa, todo, pero adivinen qué pasó, el dinero dejó de llegar. O sea, una vez yo entiendo, es como si el universo me dijera, ay, yo esperando que me aplaudiera y que me dijera, ay, tan linda, ya se concientizó, Aprendió la felicitaciones, lección. aprendió la Sigue, lección, sí, pero toma. adivine qué, todavía le hace falta, ahora le voy a cerrar el chorro. Y me cierran Dios. la llave del dinero y el dinero dejó de llegar. Entonces, después de eso, había sido ya pandemia, ya había pasado todo esto, el dinero dejó de llegar, dejaron de haber clientes, dejó de haber trabajo, pero también parte mía porque yo no estaba dando el 100% de Sí. mí. Ujú. Y ahí después de eso es cuando viene todo lo de mi hijo, que entra en este proceso que les decía donde se quería suicidar. Yo Dios. encuentro la psilocibina, vuelvo a aceptar, a creer en Dios y empieza otro proceso mío de despertar de conciencia, un proceso de espiritualidad muy fuerte y en el que yo ya sentía que estaba súper bien, que ya había sanado, que ya yo dije, no, o sea, no, yo aquí un ser iluminado en lo que soy en esta vida. Pues no, llega la enfermedad. Y ahí esa Dios mío. enfermedad vuelve y me tumba, porque aparte de que entonces yo ya no generaba ingresos porque no había clientes, ahora no podía trabajar porque estaba enferma. Y Dios ahora mío. saque el poco dinero que me entraba para pagarse el tratamiento para poderse recuperar. O sea, Tati, colapso total. Jesús. ¿quieres Colapso hablarnos un total. poco de cómo encuentras la psilocibina y cuál es esa enfermedad de la que hablas? Sí, yo te iba a preguntar sobre la psilocibina porque la has mencionado bastante y creo que sería bueno como que nos Que nos cuentes un hicieras una poquito más y nos des, introducción. ajá, para Ujú. los que Claro no que sí, yo, conocemos. que mejor dicho, yo feliz de hablar Ella de la se le, vea, psilocibina. vea, véale cómo A le mí se brillan me esos alumbran los ojitos. ojitos, sí, yo la más enamorada. Esas son las curitas para el alma que todos deberíamos tener. Es una medicina, eh, son los famosos honguitos mágicos, pero no esos Ok. honguitos que la gente utiliza para recrearse, que es lo que lamentablemente pues muchas personas han hecho durante años y se ha tergiversado la intención de lo que ellos hacen. Básicamente la psilocibina lo que es el componente molecular que contienen los hongos psilocibes. Ese componente molecular hace que nosotros generemos DMT en nuestro cuerpo o en nuestro cerebro, básicamente, cuando entra a él. Y lo que hace es permitirnos entrar en estados de conciencia expandida. O sea, procesos de meditación muy, muy profundos que en un sano juicio, llamémoslo entre comillas, no lo harías porque nosotros generalmente estamos en un estado, o nuestro cerebro, nuestra mente está en un estado de rumiación constante. Entonces, en ese estado de rumiación, es cuando tú intentas meditar, intentas relajarte, intentas soltar algo que estés queriendo hacer y no puedes, porque tú te sientas a meditar y empiezas, ay, se me olvidó pagar el recibo del agua. Ay, pues pucha, es cierto que tengo que ir a hacer tal cosa. Ay, toca Que darle meter esto en comida la al lista del gato. mercado. Ay, no, pero ¿y ahora yo qué le voy a decir a este cliente? Se te viene todo y tú no te puedes enfocar en una sola cosa. Cuando tú haces estos procesos de psilocibina, es como si hubieras tenido años de entrenamiento en meditación, años de entrenamiento en respiración consciente, en el poder Ujú. sentarte y autoexplorar tu universo interior, tu cuerpo Wow. interior. Entonces, cuando tú entras en estos procesos tan profundos, entiendes las raíces de tus putos traumas, sean chiquiticos o sean grandes, y te permite poder avanzar, o sea, te permite verlos y de frente encararlos. Ahora, es una herramienta. La psilocibina es una herramienta que si tú la aplicas para trabajarte terapéuticamente, funciona. Pero si simplemente tú lo haces como por hacerlo, sin ninguna intención, Ujú. se queda en experiencia lo que puedes vivir. Vives muchos procesos, muchos procesos. O sea, miren, yo podría tener otro podcast con ustedes hablando solo de la psilocibina y de lo que y de las experiencias con la psilocibina. Y
y se van a quedar locos. Pero es explicar con la psilocibina yo siempre lo he dicho, es explicar lo inexplicable. La psilocibina básicamente lo que hace es, yo les llamo que son como unos barrenderitos. La psilocibina, ¿sí me entienden? Como unos Sí. escoberitos. Ok. Es como si entraran a tu mente, te barrieran toda la mierda que tienes y te dicen, mira Tati, mira banano, mira ahorita, aquí está toda la mierda que has acumulado durante toda tu vida. Yo te la dejo aquí. Depende de ti que la elimines definitivamente. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Eso es como en el correo electrónico. Yo puedo eliminar todos los correos y mandarlos para el basurero. Pero si yo no voy al basurero y le doy eliminar definitivamente, en cualquier momento voy a ese basurero y rescato ese correo que venía de Recover. antes. Pasa exactamente lo mismo con nuestra mente, nuestro cerebro, con los traumas, con las emociones. Ahora, esto no quiere decir que tú elimines definitivamente un trauma o algo que te hizo doler en tu vida o un comportamiento, un patrón de comportamiento repetitivo que tú lo elimines definitivamente. Pero lo que pasa ahí es que cuando viene ese trauma, cuando viene ese acto que volviste a cometer, que ha sido repetitivo durante tu vida, ya lo haces consciente. Y tú dices, ay, pucha, estoy haciendo lo mismo que hacía cuando era chiquita, que es lo que me está pasando ahorita, que les decía ahorita, como es que cojo las maletas y me quiero ir y ya estoy como el Chavo del Ocho con una bolsa de basura y un palito. Así lo hacía cuando yo estaba chiquita. Yo me fui de mi casa, a los 11 años fue la primera vez que me fui de mi casa, a los 13 años me volví a ir y a los 15 repetí. Cada dos Y a añitos. los... No, y ellos iban y me rescataban y me traían, mi papá iba y me traía. Pero a los 18 años cuando ya me fui, ahí sí ya no fue por mí, mi hijo, no, ya tiene 18, que se vaya. Ok. Entonces, es como tú entiendes que, pues, pucha, claro, a mí no me gustaba que mi papá me dijera, no me gustaba que me dijera que no podía hacerlo, que fuera en contra de lo que yo quería. Entonces yo huía. Y así fue acá. Entonces no me gusta que me digan lo que estoy haciendo, entonces quiero huir. No, enfréntale. Entonces eso es lo que te ayudan a hacer básicamente los hongos. Y gracias a la psilocibina fue que yo pude descubrir la raíz de lo que estaba pasando con mi hijo, de su depresión, de esas intenciones suicidas que tenía en ese momento, eh, y poder empezar a trabajar con él, lo que les decía en el principio, que Ok. yo digo, pucha, ojalá que todos los jóvenes o todas las personas que tienen estos procesos de depresión y de ansiedad pudieran desde muy pequeños entrar en estos procesos de conciencia plena. Yo creo que no tendríamos una sociedad tan jodida en este momento, tan jodida. ¿Cómo llega a tu vida? Ah, tú vas a preguntar algo, Cevitas, No, dale. no, no, solo quería decir que respondiendo a lo que nos acabas de mencionar sobre la psilocibina, me parece impresionante y admiro como ese nivel de conciencia que tienes de ti mismo, o sea, eso me parece genial. Y creo que conecto con eso porque para mí, por ejemplo, o sea, sí, y creo que también con Ubita lo hemos hablado, es muy importante entender como el porqué de las cosas y a partir La de acá raíz. pues hacer algo, ¿no? O sea, para idealmente buscar nuestra mejor versión, ¿no? Entonces, no, me parece genial. Y es curioso que, por ejemplo, aquí yo vivo en Toronto, en Canadá, aquí venden, por ejemplo, los Magic Mushroom. Aquí el acceso a la droga es muy, Allá es muy legal. sencillo. Ujú. Ajá. Pero, y nosotros siempre hemos tenido como la inquietud de pronto de hacer eso por lo que tú dices, hemos escuchado más historias, pero siempre es como una cosita de no, 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 o sea, no sé hacerlo, qué tal, no sé, lo haga mal, me No hay una caiga. guía. Exacto, no hay una guía, entonces, no, súper bien, o sea, Exacto. Véala. interesante para No, empezar. Aquí no, la y tienes enfrente Aquí André, la tuyo. tenemos. no, y Ahí André está. preguntaba, era porque yo había llegado a ella, yo no llegué por ella buscando terapia. No, yo llegué a ella porque yo quería mejor concentración, porque me habían dicho que la No, psilocibina te ayudaba a tener niveles de creatividad mucho más altos y de concentración wow. de los que normalmente no podías tener. Entonces yo dije como, y cada vez que yo la utilizaba, no funcionaba. Yo decía, ay, yo me siento igual. Y yo creía que yo tenía una resistencia a Ok, las, entre comillas, sustancias o drogas en este caso, porque ella está catalogada en el sistema como una droga. Yo ok, he claro. hablado de eso en mis redes y digo, es claro, es que al sistema en el que vivimos, a esta matrix depredadora no le conviene que haya gente que cuestione todo, no Consciente, Ajá, le conviene exacto. gente despierta. consciente. Entonces, Ajá, la 100%. prohíben. Pero esa misma sustancia, ese DMT que se genera en nuestro cerebro, es lo mismo que hace el yagé, es lo mismo que hace la ayahuasca, el bufo. Hay muchas medicinas que están en la tierra que salen del mar, de minerales, de plantas y de animales
Ujú. que hacen esto mismo, pero nos Ok. las prohíben. ¿M? Ujú. Porque quieren que Entonces, vivamos como tú dices, tal cual, o sí, sea, sí, Dormidos. dormidos y adormecidos, adormecidos. atados. Entonces, miren, gracias a esa medicina, yo volví a creer en Dios. Ahí Wow. entendí lo que realmente era Dios, ahí No, tú nos entendí que tocas Dios temas estaba acá dentro de re mí. candentes, o sea, Toca sacar un podcast para cada cosa. cada tema es como Bueno, Rubí, Tati, dale. me encanta informarte a partir de ahora que haces parte del combo de Frutas por el Mundo para los La próximos. guanábana, mejor dicho, bautizada. Díganme Bienvenida, que no habían bautizada. tenido una guanábana, por favor. No, o sea, la No, primera. la primera. Ah, bueno. Bueno, Tati, te preguntaba sobre la psilocibina, pero cuando estabas hablando específicamente como de ese proceso, de cómo llegas a tocar fondo, mencionaste una enfermedad. No sé si Ujú. quieras compartir un pedacito de eso para entender un poco mejor Sí, claro que tu sí. historia. Y yo que creía que ya todo estaba bien, ¿verdad? Que ya creía que de verdad había dado todo el paso, que había avanzado, que ya había dejado de vivir de apariencias, quebrada hasta el rabo, pues, o sea, que ya de verdad no tenía cómo pagar. Eh, pero estaba, digamos que más consciente de eso, como, mire, sabe que si yo en este momento no puedo pagar, me reduje o sea, de verdad hice muchos cambios en mi vida y no Ujú. solamente cambios en esa parte económica, sino cambios en muchas formas de pensar, empecé a concederme el perdón hacia mí misma, a pedir perdón a quienes había tal vez herido, como por ejemplo a mi papá sin decírselo en ese momento. Empecé a hacer todo eso y empecé a tener esos cambios en mi comportamiento y empecé a tener una mejor relación con las personas y con mi entorno y llega la enfermedad. Les decía que esa enfermedad empezó aquí en Estados Unidos. Ya venía de atrás sintiendo como, obviamente varias veces como unos síntomas, pero cuando estoy aquí en Estados Unidos, tal vez esa ansiedad de si me quedo, me voy, si me quedo, me voy, Sí. pues como que hizo que mi cuerpo colapsara y al otro día yo tuve que llegar a Colombia y empezó todo un vía crucis. Y lo llamo así porque visité cualquier cantidad de médicos, hospitales, diferentes tipos de medicina y no sabían qué carajos tenía. Al final, un día, un médico, cuando yo me siento a hablar con él y le cuento todo lo que me estaba pasando, me dice, ¿tú te vacunaste? Y yo le digo, sí, yo me vacuné. Ok. Ya en Colombia, en la Santa Fe, me había dicho también un doctor que si yo me había vacunado, le digo, sí, me dice, tu cuerpo está Contra el COVID, ¿sí? completamente, sí, me dice, tu Ok. cuerpo está completamente reseteado. Tu cuerpo, tu sistema inmune no sabe y no tiene ni idea quién es. Oh my Tu, God, ok. tu piel que debería estar completamente cerrada, de cuenta, y me muestra la mano cerrada. Luego la abre y me dice, tu piel está así abierta. Todo lo que haya en la calle, todo lo que toque, de todo se contamina, todo está entrando a tu cuerpo. Ahí yo entendí que todo lo que yo le pongo a mi piel, se lo estoy dando a mi cuerpo y se lo come. Ujú. Absorbe. Porque ahí es donde yo entendí, una de las cosas que ahora hago es como, no me aplico lo que no me puedo comer. Entonces, eso es otro tema, más Ok. eso es otro tema, pero sí, es en eso los cambios de hábitos que hubo. Y a lo que voy con esto es que este médico me dice, mira, tú tienes, en tu familia hay personas que tengan lupus. Y yo le digo, sí, tengo 2 tías. Ok, te voy a mandar a hacer exámenes de lupus para descartar que no sea esto. Dicho y hecho, resulté positiva para lupus. Entonces, cuando obviamente a mí me dicen esto, yo digo, pucha, o sea, es una enfermedad con la que voy a tener que vivir toda la vida. El lupus, de hecho, hay gente que empecé yo a investigar y habían mujeres que, como yo, a los 30 y punta de años se morían por lupus. Entonces, claro, cuando mi hijo y todo esto vemos la noticia y yo ya mi hijo ya había pasado por la pérdida de papá a los 8 años y ahora de pensar en que yo lo iba a dejar otra vez con la edad que tenía, todavía siendo un adolescente, porque la mamá ahora tenía lupus, o sea, fue un golpe muy duro en casa. Mm, y ahí la verdad, en ese proceso, yo me lo tomé con mucha calma, pero el desespero de los síntomas eran cada vez más y más fuertes. Y yo no se imaginan cuánto dinero gasté, de verdad, y la deuda que en este momento tengo hoy en día con una de las personas en Colombia es por esa enfermedad. Porque me prestó el dinero, me prestó sus tarjetas de crédito para poder pagar mi tratamiento, parte del tratamiento. Sin embargo, yo arranco este tratamiento y a los 6 meses me llama el doctor
Y de verdad, miren, tener una cita con ese médico era muy difícil. O sea, yo tenía que sacar la cita con la asistente, me agendaban la cita y ese día me llamaba. Pero ese día, cuando yo veo, yo acababa de tomarme exámenes de rutina que eran cada 2 meses. Cuando yo veo el teléfono, mi teléfono, el nombre de este señor, yo dije, fue puta, me voy a morir. Se los juro, o sea, yo dije, aquí me morí. Me morí porque yo, Claro, no ves, se asusta de las sí, noticias o que sea, llaman yo eso. dije, pero yo me estoy sintiendo mejor. Y este señor me dice, oye, Tati, yo quiero saber qué está pasando, yo quiero saber qué estás haciendo. Yo sé que has sido una paciente muy juiciosa, que te has estado haciendo el tratamiento de manera constante, pero yo quiero saber qué estás haciendo. Yo, pero ¿por qué, doctor, me voy a morir? Fue lo primero que me Ujú. dijo, no, 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 momento. Dios mío. Quiero saber qué estás haciendo. ¿Cómo es todo? Cuéntame tu rutina del día. Le dije, doctor, lo primero que yo me levanto por la mañana es que me tomo una microdosis de psilocibina, lo estoy haciendo cada 2 días, entro en procesos de meditación profundos y empiezo a enviarle una información a mis células de que se deben regenerar. Les doy la orden. Wow. Entré en un proceso de negociación con mi enfermedad donde yo le dije a mi enfermedad, hey, algo sé que me vienes a enseñar. Estás en mi cuerpo ahora. Te permito que vengas a enseñarme. Voy a ser esa aprendiz, pero no te permito que te quedes para siempre. Vamos a estar un tiempo, me vas a enseñar, yo voy a aprender, pero te vas a ir. Esto va a ser pasajero. Y cuando ese médico me dice, le digo, doctor, hago esto, luego entonces como esto, luego el tratamiento, me tomo los 28 medicamentos que me tengo que tomar al día, me pongo las inyecciones, me hago los enemas, todo, o sea, todo. Me dice, pues te felicito, porque estás completamente negativa para la enfermedad. No. Miren, yo, o sea, todavía se me quiebra la voz porque, No, Dios mío. o sea, obviamente lo primero que hice fue llamar a mi mamá, a mi hijo y decirles estoy limpia, estoy bien, no tengo nada y esta es la muestra y o sea, puedo ser testigo de que esta mierda sí funciona, de que yo no estaba loca. Porque, claro, yo empecé a investigar por todos lados, empecé a leer sobre el trauma, empecé a prepararme, a saber qué podía estar pasando dentro de mí. Y en esos procesos de psilocibina tan profundos, lo que sucedió fue que entendí que no era una enfermedad solo causada por lo que yo había causado en mí. O sea, por todas esas emociones y por toda esa mierda que yo había cargado durante mucho tiempo, sosteniéndome y sosteniendo todo lo demás que estaba a mi alrededor, sosteniendo esa vida de mierda y esa vida de mentiras que era una vida falsa, que no una vida real, por demostrar que tenía, que había podido hacerlo todo sola, ahí fue cuando entendí que no solamente era eso, sino que yo también estaba cargando algo genético que yo no tenía por qué tenerlo. O sea, el Wow. hecho de que mis Ujú. tías lo tuvieran y el hecho de que mi familia lo hubiera, no, no quería decir que yo también tenía que cargar con eso. Y entendí que sí se puede y que es necesario cortar ese árbol genealógico y cortar esa raíz, Wow. cortar eso de raíz. Y eso fue lo que hice, empecé a entrar, empecé a buscar ese árbol genealógico y mi familia fue como, pero es que esta, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No? Porque, ¿saben? Y yo hablaba con el uno, hablaba con el otro. Y cuando me senté a hablar con una de mis tías, que de hecho vive aquí también en Estados Unidos, en Houston, cuando yo le contaba todos mis síntomas, y ella me decía, mamita, es lo mismo que yo tengo, lo mismo que yo he tenido, eso sí también, ay, sí, esto también, sí, eso también. Y yo decía, wow, y mi tía tiene más de 60 años, yo no quiero estar como mi tía, yo no quiero De estar como mi acuerdo. tía cuando tenga su edad. Y eso fue, yo recuerdo que para febrero y como para marzo, al mes siguiente, el médico me dijo que yo ya no tenía nada. Entonces Wow, yo dije, no. así se puede. Yo no puedo, Felicidades. yo no puedo cambiar mi ADN, pero sí lo puedo transformar, Oh sí Ujú. lo my puedo God. transformar. Y tengo ese poder con mi mente de poder hacerlo, de mandarle a cada una de mis células, de mis huesos, de mi sangre, de todo. Cada vez que yo me tomaba un medicamento, cada vez que yo hiciera lo que hiciera, siempre estaba viendo sanidad, siempre veía luz, siempre veía todo era verde, todo era blanco, todo era luz, luz, luz lo que Verde, blanco, la mandaba a mi cuerpo. guanábana. O sea, Dios mío. Yo he ¡Ay! visto, así es, Mira, o así es. sea, qué ¡Qué lindo. curioso! ¡Qué curioso! Todo está Tati, conectado. ¿tuviste alguna guía para hacer la psilocibina? ¿Alguien te mostró el camino? ¿Tuviste un proceso guiado? ¿Cómo llegas a esa luz de esa manifestación interna? Pues la verdad, yo sabía del tema, sí andaba con amigos, de hecho, uno de los primeros por los que yo conocí la psilocibina por una amiga que había sido esposa de un canadiense, y este canadiense tiene una marca en Canadá que se llama Argu,
Y, Ok. y yo por él ya conocía parte de lo que era la psilocibina, pero lo que les digo, yo en ese momento solo la buscaba para concentración, para todo el sistema inmune, no sé qué, pero no. Entonces, en ese momento yo no la buscaba para eso. Pero, ¿cómo fue? No, de hecho mi primera experiencia fue terrible. O sea, les digo que, miren, hacer estas experiencias de psilocibina hay que tener muchas agallas. Y muchas agallas es que me refiero porque no es fácil que tú te enfrentes a tu propia mierda. ¿Mm? Claro, no, da sustico. Y exacto, la Poquito, primera vez, poquito. sí, cuando finalmente el día que funcionó la psilocibina en mí, fue porque yo cogí una mini dosis. Esto se divide por microdosis, mini dosis, dosis media, dosis alta, macrodosis, luego dosis heroica, bueno, en fin. Este era un amigo que venía también ya haciéndose procesos terapéuticos y ya le había hecho a varias personas en Bogotá y tenía un espacio diseñado para eso, pero a mí este man no me preparó. O sea, a mí este man me dijo como, sí, yo te hago la terapia, yo te lo doy, no sé qué, yo te doy los hongos y todo, yo listo, hágale, y yo le pagué por eso. Pero este man a mí me dio la medicina, este loco me dio a mí la medicina y allá me tiró. Usted verá cómo lo resuelve. Como la Yo consumo. entré en un proceso, no, o sea, él me dio cuánto tenía que hacer cuando yo le dije, listo, yo ya estoy Sí. lista. Pero espérenme, el día anterior yo me pongo esa mini dosis acá, ¿no? En el corazón, o sea, yo de verdad la cogí, la apreté contra mi pecho y le dije, por favor, yo necesito saber la raíz de mi tristeza. Yo ahí ya lo hice con otra intención. Yo necesito saber por qué siempre estoy triste, por qué nada me complace, por Oh, qué siempre estoy inconforme con lo que tengo en mi vida, por qué siento que no soy merecedora de nada. ¿M? Y por qué ujú. no valoro las cosas. Y cuando yo me pongo esta psilocibina en el pecho, me acuerdo que iba para un evento y yo cerré los ojos y empezaron a salirme lágrimas y lágrimas y lágrimas y con los ojos cerrados yo empecé a ver una una niña chiquita dando vueltas y saben como que esta niña con un vestidito azul y esta niña se movía para un lado, se movía para el otro porque yo estaba escuchando música clásica, iba en un carro y yo escuchaba, yo veía a esta niña como ella se movía al compás de la música, pero yo estaba atacada llorando. Y no hacía, no, solo me salían y me salían lágrimas de un momento a otro. Miren, este es el mensaje que les digo que uno entra en tanta conciencia en esos momentos, que ahí es cuando tú entiendes que tú eres tu propio terapeuta. Y es cuando yo digo, ya sé qué es lo que está pasando en mí, yo ato el hilo y ato el cabo y digo, ok, esta soy yo, esa niña soy yo. Quiere decir que mi problema viene desde que era una niña. Yo tengo que ir a mi niñez. Yo tengo que trabajarme desde mi niñez. Yo necesito sanar a esa niña chiquita. Y Ujú. efectivamente llamo a mi amigo y le digo, ¿sabe qué? Ya, listo, ya entendí la raíz. Necesito hacer esa terapia ya. Y me dice, listo, mañana te espero. Eso no se puede ni siquiera hacer así de un día para otro. O sea, eso necesita preparación. Pero era, como tenía que ser. Ujú. Yo al otro día llego allá, mi proceso duró en esa habitación, en ese espacio, 8 horas. 8 horas, ok. 8 horas. Y en el momento en que yo Dios. empiezo mi proceso, o sea, si yo les cuento toda la experiencia, o sea, eso es para otro podcast, mis queridos, Sí. porque ahí es donde yo vuelvo a nacer, literal, de forma literal, les estoy diciendo que en mi proceso volví a nacer. Cuando estaba viviéndolo no lo estaba entendiendo, luego empiezas a entender todo porque por eso les digo, uno tiene su propio terapeuta que luego le dice, esto que estabas viviendo fue esto, esto y esto. ¿Saben qué sucede acá? Se abre el cerebro, se abre la mente y empiezas a recapitular toda tu vida de ahí para atrás. Entonces, yo empecé desde que nací y estaba en el útero de mi mamá. Yo escuchaba un latido de un corazón que hacía bum, 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 bum. Y yo me tapaba los ojos, volvía y los abría y yo veía algo que hacía como un movimiento, como un rombo que se abría y se cerraba en una esquina de una pared. Todo estaba oscuro y tenía luz tenue y tenía, bueno, y yo no entendía qué estaba pasando. Y yo volvía y me acurrucaba en posición fetal y volvía y me tapaba los ojos y volvía y abría. Y luego ya cuando entro en mi proceso de integrar todo lo que había pasado, entendí que estaba naciendo, que estaba en el tracto vaginal de mi y que lo que Ujú. escuchaba eran sus latidos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque nuestro cerebro
puede almacenar absolutamente toda la información de toda nuestra vida. Pero si nosotros no nos acordamos de lo que desayunamos ayer o de lo que comimos hace 8 días a la hora del almuerzo, mucho menos te acuerdas de la hora y fecha y momento de tu nacimiento. Ujú. No te acuerdas de esa información. Entonces, lo que permite la psilocibina es que se abra esa caja de Pandora que está con todos esos recuerdos en nuestra mente y te los permite visualizar. Ahí es cuando yo voy a toda mi niñez y encuentro que a los 6 años, algo que yo siempre había pensado en mi cabeza, pero no estaba segura, y aunque lo dije cuando tenía 22 o 23 años, se lo dije a mi familia y fue un mierdero en mi casa, pude ver con claridad, porque yo todavía tenía mis dudas, pero pude ver con claridad que sí era real y era que había habido un abuso y Ay, que el Dios mío. hermanastro de mi papá me abusaba cuando yo tenía 6 años. Entonces la Mm, imagen fue completamente clara y ahí es cuando tú empiezas en esa recapitulación, Ujú. empiezas a crear todo ese hilo, a unir todo ese hilo que te une a lo que eres ahora. ¿Sabes? Y empiezas ujú. a pasar por todos esos procesos que ahí fue cuando yo entendí, por ejemplo, para aquí, de esa historia chiquitica que les estoy contando del principio de mi niñez, porque pasé por todo. Muerte del papá de mi hijo, mis deudas, mi empresa, no creer en Dios, la difícil relación que había tenido toda la vida en mi casa con mis padres, especialmente con mi papá, todos esos procesos, ahí es cuando yo empiezo a entender la raíz del por qué yo rechazaba el apellido paterno. Ay, Desde muy ¿qué chiquita nos yo dije, no, decías? es que a mí ese apellido no me gusta, sin Ajá. saberlo, sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Yo decía, ¿por Ay, qué ya. yo no? Porque ese apellido es feo, es horrible, no me gusta. Pero eso es lo que yo tenía en mi cabeza y empecé a creer desde chiquita. Cuando ya fui creciendo y de hecho el año antepasado, en una terapia que yo le hago a mi mamá y a mi papá con toda eh, digamos que el valor, se sienta y me dice, yo hay algo que nunca le voy a perdonar a usted, y es que usted no lleve mi apellido, que para usted sea más importante el apellido de su mamá que mi apellido. Y yo le digo, bueno, ahí nos sentamos a hablar y yo le digo, ok, vamos a hablar aquí con la verdad. Y con todo el amor se lo dije. Le dije, pero le voy a decir las razones por las cuales yo no llevo su apellido, porque hoy ya lo entiendo, hoy ya lo puedo Ujú. entender. Y es uno, le recuerdo que su apellido no es su apellido, porque resulta que mi papá, ya siendo adulto, descubre que su papá, el que le había dado el apellido, no era su papá, que eso era algo, saben que muy común en esa época, ¿no? Juepucha. Y yo a los 10 y, mentira, yo tenía como 23, 24 años, yo trabajaba para una empresa que se llama Interrapidísimo en Colombia y tenía el contacto los contactos para poder averiguar quién era mi abuelo, dónde encontrarlo, y nuestra abuela, o sea, la mamá de mi papá que todavía vive, la cogí, le di unos tragos, le saqué la La información como estrategia. pude, sí, obvio, le saqué la información como pude, y me dijo su nombre, dónde viví, de dónde era, en qué empresa trabajaba cuando ellos se conocieron, y varios datos. Y con esa Ok. información, yo ya con mis contactos en Interrapidísimo, pues descubrí dónde vivía mi abuelo. Mi abuelo en este momento está vivo, va para los 90 años, tengo contacto con él, y ahora pues toda mi familia, de hecho pues también mi papá, no el mismo pues como el que yo quisiera que hubiera habido, pero resulta que el apellido de mi abuelo pues, o mi apellido realmente sería otro. Entonces en ese momento yo Ok. le digo a mi papá, primero, no es su apellido, fue el que le dieron, le tocó ese apellido, pero no Ujú. es su apellido, por ende no es el mío. Segundo, le recuerdo que su hermanastro abusaba de mí, no me hace orgullosa llevar ese apellido. Tercero, yo no tengo una relación con su familia. Yo tengo una relación con usted, pero yo no tengo una relación con su familia. Le recuerdo que su mamá me pedía que no le dijera abuela. Y a la Oh my fecha, hoy en God. día, yo no le digo abuela, porque mi papá y mi mamá quedaron embarazados muy chiquitos y Ujú. mi abuela se sentía vieja que yo le dijera abuelita. Entonces yo siempre la llamé por el nombre. Entonces nunca hubo esa unión a esta familia Esa de mi papá, esa conexión. conexión como la que yo, Ujú. y mi temperamento, mi carácter, es más de mi otro apellido.
Y Wow. Ujú. después descubrí que también este apellido no debería ser mi apellido porque mi abuelo tampoco fue, no ¿Cómo tenía así? ese apellido. Dios mío. Pucha, pero esto es. ¿Tú Esto Esto es es te otra viste candela, cosa. una, ¿cómo así? Sí, sí, te es viste otra una cosa, serie en pero Netflix que se llama Mi Otro Yo? claro, la de constelaciones familiares. Literal. Sí, 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 pero entonces ven cómo la psilocibina te permite llegar a esos estados Entender todo de esto. profundidad, de poder unir esos hilos y decir, ok, ahora estoy entendiendo. Y entonces, ¿qué pasa ahora? No me voy a enganchar con mi papá porque él todavía no me perdona eso. No me perdone. Tranquilo, quédese usted, o sea, si eso es lo que lo hace sentir amargado, o si entonces está feliz con esa información, lo respeto. Ujú. Pero a mí esto que ahora sé ya me da paz y yo me siento tranquila porque sé por qué no lo llevo con orgullo. Punto. De eso se trata la psilocibina. Wow, no, Wow. a ver, o sea, Ya, va a tocar chao, ordenar para muchas gracias por mañana. escuchar este podcast. Yo no sé si pueden hacer un podcast de media hora con toda esta información. No, 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 no. No, no, definitivamente. Muchas gracias, Tati, porque uy, ha sido genial. Y empezamos hacia la parte de, o sea, de la migración, ¿no? Era como el punto sobre el cual Yo queríamos sé. enfocarnos. Pero yo tengo una última pregunta acerca de esto. ¿Sigues haciendo tu terapia con psilocibina? Pues lamentablemente en la Florida no es legal. Ok. Entonces, quien sí está trabajando en las terapias en Colombia es mi hijo. A mí me encantaría, de verdad que miren, yo me puedo dedicar a esto el resto de mi vida, de facilitar. Yo no soy la terapeuta, yo acompaño en los procesos y me Ujú. preparé, después de eso yo empecé a estudiar, pero les voy a contar una cosa. En esa misma primera vez de mi terapia, había un espejo en ese lugar al que yo me rehusé a pararme frente a ese espejo porque no era capaz de pararme frente a él. Y pasaron por lo menos unas 5 horas para que yo pudiera ir y ponerme enfrente del espejo. Cuando yo me siento frente a ese espejo y me veo, me vi quemada, ¿Qué? Ok. completamente desfigurada mi cara, quemada. Y Ujú. adivinen cuál fue el mensaje que yo entendí. Es, ¿qué estás haciendo por las mujeres por las que No. estás trabajando? Estas mujeres no necesitan solamente sanar algo físico, estas mujeres necesitan sanar su dolor, necesitan sanar su alma, necesitan sanar su interior. Y tú estás acá porque te vas a preparar para eso. Te venía, Wow. o sea, fue como te estaba esperando hace mucho tiempo, eres una Ujú. mujer sanadora y ese es tu deber en la tierra, eso es lo que viniste a hacer, ese es tu propósito de vida. Y después de eso es cuando yo salgo de eso, o sea, empoderada, que yo dije como, güey, pucha, yo esta vaina la tengo que estudiar. Y me metí de lleno a estudiarla, empecé a prepararme, empecé a buscar información. Ahí con Samuel también empezamos a tener horas de vuelo. Porque para Ujú. esto, para que tú puedas pilotear una nave, para que tú puedas pilotar un avión que está lleno de pasajeros, tienes que tú primero pilotearlo solo. No te Ok. dejan llevar un avión con pasajeros, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos con mi hijo a tener horas de vuelo, hubo procesos que hicimos juntos, y digo horas de vuelo porque estos son viajes. Esto es lo que le Mm. llaman un trip, pero Famoso es un trip. trip Ajá. consciente. ¿Por qué? Porque tú estás con los ojos cerrados y estás en un proceso terapéutico totalmente distinto a un viaje exterior donde yo me como unos hongos y me voy para el bosque y entonces hablo con el árbol y con el pájaro y con la nube y no, no, porque este Ujú. es un proceso que con los ojos cerrados te lleva a navegar o a viajar a través de tu universo interior, era que era lo que les decía. Ujú. Entonces cuando yo veo esa imagen de las mujeres quemadas, ese fue mi mensaje y por eso de ahí en adelante yo empecé a prepararme y empecé a hacer las terapias en algunas de ellas, de estas mujeres que estaban quemadas. Y ahí empezamos Ok. pues Qué con más bello. pacientes, No, súper, súper. Y si he visto Tremendo. o sea, las ¿ historias y... por qué no trajimos un vinito o algo? ¿cierto? No, súper, súper interesante. Tati, en este momento llevas 8 meses en Estados Unidos. Nos has dicho que el proceso de adaptación ha tenido sus retos, como creo que nos ha pasado a todos los que hemos emigrado del país. Pero quería saber en este momento a qué te estás dedicando como tal, cuáles son como tus proyectos, si te sientes como conectada con, en este, digamos, en esta cuarta oportunidad ya estando en Estados Unidos, quisieras permanecer aquí, que cuáles son como esos planes. La verdad, eh, en estos días hice una publicación en Instagram sobre eso y yo decía, mi sueño no es el americano, ya estando aquí me di cuenta que no es este el sueño que yo tengo.
Yo tenía que Mm, venir a experimentar esto, a venir a enfrentarme incluso a momentos de ansiedad que me han dado, que nunca en mi vida había tenido ansiedad, pues aquí ok, la he experimentado y de manera viva. Este, y decía, mi sueño realmente es el colombiano, mi sueño realmente es estar en una casita por allá en la montaña, pudiendo hacer terapias a personas y pudiéndolas ayudar en sus procesos y acompañarlas. Pero claramente entiendo que para poder llegar a eso, este lugar me va a permitir, eh, digamos que tener esa base financiera para poder hacer eso el día de mañana que quiera dedicarme en Colombia con toda la tranquilidad. Yo no Ujú. puedo en este momento trabajar aquí, así que hace muy poco una amiga, unos meses, una amiguita mía en Colombia, colega también, me regaló un curso de UBC. Y mi novio siempre me lo ha dicho, como tú tienes una manera de comunicar, ese es tu potencial, ese es tu fuerte amor, o sea, de verdad tienes que aprovecharlo, lo tuyo son las redes, lo tuyo es esto. Yo decía, pero pucha, ¿cómo carajo se monetiza? Yo he monetizado porque yo vendía mis tratamientos a través de las redes, pero yo no sé cómo le pagan a uno por hacer contenido, yo no me siento. Tengo más de 40, soy un adulto ya viejo que no Soy me un siento. adulto responsable, un adulto mayor. Exacto, entonces mi amiga me regala el curso, lo hice y UGC es usuario generador de contenido y entonces ahora las marcas están pagándole a personas que son usuarios de lo que y que consumen sus marcas y le pagan por hacerle un video publicitario. Entonces yo lo que hago es hacer el video, se lo paso a la marca y esa marca hace publicidad con mi video, más yo no lo tengo que publicar en mis redes sociales. ah, Sin ok, embargo, mi intención es ser EGC, que es ser influenciadora de contenido, ¿sí? Generadora. Generadora de contenido, que ya es cuando tú eres como embajadora de esa marca y tú puedes hacerlo ya y si publicas el contenido en tus redes, pero ya digamos que es diferente porque tú eres como la imagen de ellos y ya el pago y todo es completamente distinto. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Buscando marcas que resuenen conmigo, marcas que se identifiquen conmigo. ¿Qué quiere decir? Con marcas de bienestar, con marcas holísticas, con marcas limpias, con marcas ecológicas, con marcas estables. Eso es básicamente lo que yo estoy buscando y es que es todo, o sea, hasta lo que consumo en la casa, la máquina gasificadora, el jabón con el que me lavo, me baño el cuerpo, el jabón con el que se lava la ropa, o sea, todas las marcas en este momento están buscando gente como nosotros que lo hagamos ese contenido. Pero obviamente mi intención es como ir más allá y digamos que eso sí lo puedo hacer aquí con una LLC y eso lo hago es online. Entonces, pues por eso a mí no me pueden, digamos que no está prohibido, eso es legal hacerlo acá. o sea, no te Ujú, afecta tu Entonces vi estatus, que ajá, esa era la única opción donde podría generar ingresos mientras me sostengo acá con mi visa de estudio. ujú. ok, no, pero súper, qué bien, o sea, y seguramente, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice tu novio, o sea, que en esta charla que hemos tenido se demuestra que tienes esa capacidad de comunicar y de mantenernos conectados, o sea, acá, Y muy eh, clara. ajá, sí, no, o sea, con toda que seguramente la vas a seguir sacando del estadio, sea Ay, donde sea Dios que mío, estés, yo los ya escucho sea, porque miren, esto no es fácil, se los digo. Así cuando yo tengo a unas personas de frente a mí, donde yo me siento a hablar, digo como, ay, todo fluye. Pero yo me siento con la berraca cámara así sola y me equivoco, me tramo, me frustro, digo como, pucha, ¿y ahora cómo edito? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Y es muy, muy Úsanos. frustrante, es muy Acá tienes a frustrante, dos conejillos de indias, sí. bebé, úsanos. Sí, es muy frustrante y por eso les digo que a mí esta semana me dio ese ataque de pánico, no ataque de pánico, no, ese ataque de ansiedad, sí. que yo decía, Dios mío, a mí esto nunca me había pasado, o sea, este país, ¿qué me está dando? No me está dando plata y si me está dando ansiedad, no joda, yo no vine a Ujú. eso. Vine por esto y esto. Sí, 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 exacto. Ay, Dios. ¿Tienes otra pregunta, Cevitas, que quieras hacerle a Tati? Em, no, yo creo que es más, o sea, ya pensaba más hacer como la parte final de pronto para conocer un poco más de pronto para las personas que te siguen, Tati, como unas preguntas que llamamos juego y dinámica, pero no sé si antes de eso tenías algo, Vita. La verdad, no, siento que Tati fue bastante generosa con la información
acerca de su vida, de su historia maravillosa. Lo que yo Ujú. les dije anteriormente, yo la sigo y mi alma resonó con ella desde hace muchos años. Nos volvimos insta amigas Sí. y en algún punto de la vida yo fui también cliente de ella en su oficina. De hecho, tuviste dos, ¿cierto? Ya tenías un consultorio después y ahí yo llevé a mi mami también pasó por sus maravillosas manos. Y su historia en general, todo lo que ella, cómo se está conectando de alguna manera, por una razón está acá. Entonces, sencillamente a este punto, como darte las gracias por estar con nosotros en este espacio. Quiero definitivamente felicitarte, qué mujer tan guerrera, emprendedora, no te das por vencida, nos dejas una enseñanza grandísima con la experiencia de la psilocibina, como esa manifestación interior y consciente nos ayuda a regenerar nuestras células. La gente no lo cree, pero es una realidad. Es Se real, habla sí. de ello y pertenecemos como a un sistema donde, como decías, nos hacen querer tontos porque no les interesa que la gente tenga ningún tipo de discernimiento ni de sabiduría Ujú. porque es un peligro, nos volvemos el enemigo para el sistema. Entonces, de verdad te felicito. Sé que en este proyecto nuevo te va a ir súper bien. Tienes acá dos super fans. Oye, ahora que tú estás Cualquier hablando, cosa. me acabas de acordar de algo que no les dije. Y es que aquí yo he sentido y he llorado lo que no está escrito. Yo creo que he llorado más de lo que he llorado toda mi vida atrás. Y yo creo que Sí, ustedes se deben sentir identificados o más de una persona que está escuchando se debe sentir identificada porque aquí es donde yo he sentido eh, a pesar de haber soltado el control en muchos procesos con la medicina, eh, el no saber qué va a pasar. Saben, aquí uno llega como migrante a navegar sin tener un Mm, mapa. Uno aquí literal. llega a, de verdad, sí, como que sin un rumbo fijo, Ujú. uno llega acá y el no saber cuándo voy a volver a ver a mis gatas. Eso a mí me parte el alma, cuándo voy a volver a ver a mi familia. Entonces digo, como, pucha, esto es un sacrificio muy duro. El hecho era que al principio yo me vine con el plan de que mi hijo se viniera aquí a vivir conmigo. Y luego me dice mi hijo, mamá, no, yo no me quiero ir. Yo quiero que tú estés sola. Ve, aprovecha tu relación, vívela. Duraste todos estos años conmigo, criándome, sacándome adelante. Este es tu momento, disfrútalo. Pero en esos momentos que tú estás acá donde sientes ese vacío, ese dolor, esa ausencia y no saber qué va a pasar, creo que eso es lo más difícil que nos pasa estando aquí. Entonces, esa era una cosa que no te había dicho sí, del dolor que yo he sentido acá como mamá y esa angustia y de ni siquiera poder mandarle plata a mi hijo, de no poder mandarle plata a mis acreedores. Eso es muy jodido, muy es jodido. muy Sí. difícil y definitivamente sí te entiendo. De pronto el proceso de Cevitas fue un poco más corto en cuanto a ese tema. Yo duré 3 años sin poder ver a mi familia y fue súper difícil. Mm, Eso de que yo tenía un deseo, bueno, ya lo he contado en otros, en un podcast anterior, mi historia, pero acá sí un pequeño resumen. Yo salí de Colombia porque yo no tenía ningún futuro financiero, para nada. O sea, mi carrera no es muy bien mm, paga, duré buscando un montón de tiempo trabajo, incluso con una maestría y no me querían pagar lo que pues uno cree que merece. Y esa fue la razón por la que la que salí de Colombia con otras intenciones laborales. Y en ese proceso duré 3 años sin ver a mi familia y eso fue durísimo. De hecho, ahora, en la charla que tuvimos anteriormente, te comentaba que este proyecto para nosotros significa muchísimo porque estamos en un punto donde queremos realmente conectar con ese Ikigai, que a mí se me iluminaron los ojos cuando tú dijiste que definitivamente habías encontrado el reflejo en ese espejo de tu propósito. Uf, Eso es lo que sí. él y yo estamos buscando. O sea, queremos que se sí. nos ilumine el rostro cuando estemos hablando de algo que estamos haciendo y estamos en la búsqueda de eso. Ujú. Entonces, en esa charla, pues realmente queremos, por eso este proyecto significa tanto, tanto para nosotros, porque de hablar y de sacar lo que pensamos, de escuchar cosas tan lindas como la tuya, vemos caminos o luces por lugares en los que nunca nos imaginamos que podríamos Mm. encontrarlo. Entonces sí te entiendo perfectamente, me identifico contigo y el único consejo que puedo darte, Tati, es un paso a la vez. Sí, microobjetivos. Disfrútalo, disfruta el hoy, Ujú. porque no sabes mañana cómo será.
puede que obviamente vengan cosas muchísimo mejores, pero este es tu proceso, este es tu momento de felicidad. Es mejor disfrutar el proceso en felicidad que llegar a la meta con un proceso turbio, negro y doloroso. Es Así es. difícil porque es muy fácil decirlo de boca para afuera, ¿cierto? Pero es algo que este proceso de tantos años que lleva, pues que llevo y Sebas, que tú también has estado por fuera mucho tiempo, bebé. O sea, él ha vivido en varios lugares, solamente que esta vez es diferente porque él salió con el objetivo de no regresar, de Mm, explorar más. Yo sí me fui con con esa mentalidad de que yo no iba a volver porque yo no tenía un futuro muy claro para salir adelante, pero el sacrificio es la familia, los amigos, tu cultura, tu comida, tu esencia, tu tierra. Entonces, es eso, Tati, disfruta el camino que se vuelva, que en el hoy encuentres esa felicidad que te está llevando hacia la meta o el logro que quieres alcanzar. Te lo digo con todo el corazón. Sé que no es fácil decirlo, suena mucho más fácil que, o sea, ponerlo en práctica porque he estado ahí, sigo ahí, Cevitas está ahí, pero estamos acá y es la actitud que le ponemos a la vida. Es la ujú. sonrisa que le ponemos y cómo absorbemos de todo siempre lo positivo. Entonces, ese es como mi mensaje. No sé si Cevitas tenga algo que decir. Sí, pues yo complementaría lo que ya mencionaste, el hecho de disfrutar como esa incertidumbre, ¿no? O sea, aprender a hacernos amigos de la incertidumbre y gozarnos como el proceso. Eh, Ujú, pero te entiendo 100% porque estamos en una situación también acá similar en cuanto a los cambios y aquí en Canadá también las cosas están siendo pues muy diferentes ahora. Entonces, bueno, o sea, creo que ha sido más como de respirar. Tengo la ventaja que tienes tú, también estoy con mi pareja, entonces de cierta manera pues estamos acompañados, es un trabajo en equipo. Lo que te diría adicional que mencionaste con el emprendimiento, o sea, lo que quieres empezar a hacer es que es la base también de nuestro podcast y uno de los bases también de mi vida es better done than perfect, es decir, mejor hecho que perfecto. Empezar con algo, o sea, las cosas que uno postea, sube y demás, no tienen que ser perfectas, o sea, nadie nos está evaluando de que, mejor dicho, necesitamos que sea ¿O excelente, con no, a quién? O sea, excelente ¿cómo está a un estamos lado de compitiendo? excelente. sí, eso Entonces, fue algo de lo que tuve que en estos días aterrizar, porque yo dije, recibí tantos mensajes, no, tantos no, recibí varios mensajes súper lindos de personas que me dijeron, oye, de verdad, gracias por lo que estás haciendo, gracias por este contenido, necesitaba escuchar esto, patatín y patatán, y me van diciendo todo esto, yo digo como, pues pucha, así sea a una persona, que el mensaje le entonces, llegue y que le ayude a hacer cambios en su vida, por ese voy, por esa persona voy. Obviamente que hay otro objetivo detrás de esto y yo dije, yo tuve que replantear, ¿saben? Porque yo iba a lanzar otro contenido y yo tuve que replantear, venir, sentarme, reorganizar mis ideas porque yo dije, si yo voy a hablar con la verdad, si yo voy a contar la realidad de lo que pasó, de por qué mi enfermedad me atacó así, porque yo colapsé, yo tengo que contar de dónde viene todo el proceso. Y esto viene ujú, desde atrás. Así que yo tengo que poner la cara y contar y digamos que afrontar una realidad y dejar de demostrar lo que muchos en redes sociales muestran, que es tener una vida de apariencias. Y vamos a Ujú. hablar de eso acá. Y si yo tengo que aquí hablar y tocar temas como el suicidio, como la muerte, como ese vivir de apariencias, como el endeudamiento, como lo que el sistema quiere con nosotros, los habitantes de este mundo, pues vamos a hablar del tema. Ujú. Entonces, básicamente en eso es que estoy. Y, bueno, y otra cosa, yo sí hago terapias, sí las hago y las acompaño de manera online. Si la persona tiene el acceso a la medicina y la puede conseguir, digamos Sebastián Latina allá en Canadá, yo te hago la terapia y puedo hacer todo el seguimiento por aquí de manera online. Eso sí lo ok, hago. Lo Me que no tocó puedo bueno, volar. hacer, sí, lo que no puedes hacerlas como tal aquí presencial. físicamente, pues porque sí, no se puede legalmente. Hay mucha Ujú, gente que lo hace, pero no me quiero arriesgar a nada. No Sí, quiero no. tener riesgos. ujú. Qué bueno, Bueno, no, gracias, gracias. O sea, creo que toda la información que nos has compartido, o sea, no solo a nosotros, sino a las personas que escuchan el podcast, les va a servir un montón. Yo lo que diría, bueno, tenía como una ronda rápida como para que te terminen ujú. de conocer la gente. O sea, básicamente son 5 cositas que te vamos a mencionar. Tú nos respondes como con qué te identificas. Y ya ese es como el preámbulo para casi que finalizar. Entonces, si quieres, las tienes tú ahí, Ubita. Sí, entonces estos son preguntas y respuestas rápidas. Uy, ok, vamos a ver qué tan rápida estoy en Y la primera está muy fácil. ¿Arepa o pancake? Arepa.
indiscutiblemente. ¿Champeta o tecno? Tecno. Ah, muy bien. Obviamente ya sabemos por Sí, qué. sí, Voy yo con la obviamente. siguiente. ¿Bocadillo beleño o arequipe? Uy, Te dije. uy, no, ahí sí, es que esas dos me encantan, pero bocadillo beleño con arequipe encima. Y queso. Eso sí. ¿Buñuelo o pan de bono? Buñuelo, ¿Buñuelo? Tus cevitas. Y la última, sí, pescado frito o sushi. sushi, sí, no, toda la vida. Ah. Sushi. Hay una que nos pareció súper interesante y es que si tú fueras un jugo, ¿cuáles serían los ingredientes? ¿Tendría ácido? Ok. Ujú. Sí, tendría ácido, Como no sería limón. dulce. Sí, no, aunque yo soy Ajá. dulce, pero los jugos normalmente ya son dulces. O sea, no le pondría más Ajá. dulce, sino el que ya tiene él. Ujú. No, tal vez como la maracuyá, como un jugo Mm. exótico. Ajá. Con mucho Eso sabor. sería, con mucho sabor y con ganas de que todo el mundo se lo tome. No, oye, sí, no, La está. fruta de la pasión. El passion fruit. Sí, apasionada. Eso sería un jugo. No, súper. Yo creo que, bueno, ya para finalizar, Tati, te queremos agradecer por toda la información, como ya pues lo mencionamos. No sé si antes ya de cerrar haya de pronto alguna frase o algo puntual con lo que de pronto quieras finalizar. También si nos compartes tus redes sociales y en donde las personas pues te pueden seguir. No sé si recuerdan que cuando empezamos yo les di una frase que decía, pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Ajá. Cuando yo tenía la relación con el papá de mi hijo, que fue una relación preciosa que he hecho sobre eso, hay 100 historias en mi Instagram destacadas en un history, donde cuento toda la historia con él. Eso fue una telenovela, esa historia de los dos. Yo me la vi. Sí, y la gente me mandaba hasta videos comiendo crispetas, viéndose las historias y esperando que saliera la otra. Oh my Pero God. es una historia muy linda y resulta que nosotros, yo muy chiquita, yo tenía 19 años, 18 años cuando empezó mi relación con él. A mí me gustaba muchísimo leer en ese momento. Y teníamos un libro que se llama La historia interminable, que es de Michael Ende. Y resulta que este autor estaba contando la historia y cuando iba cerrando el capítulo, el loco introducía otra historia y empezaba a contar otra cosa. Y ya te estaba llevando por esa otra historia cuando de repente te decía, ay, no, 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 pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Cuando el papá de mi hijo muere, nosotros empezamos a tener esa frase siempre, siempre que estábamos hablando y el uno metía la cuchara, decíamos, ay, no, no, pero esa es otra historia y la decíamos. Ok. Cuando el papá de mi hijo muere, resulta que él hacía 3 meses atrás había hecho una autobiografía. Y en esa autobiografía llega un párrafo en el que habla de la mamá de su hijo. Y entonces empieza a hablar de mí. Es muy corto lo que dice, como, esta relación, no sé qué, tatatín. Pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Yo, cuando recibo ese documento, después de su muerte, me tatué esa frase aquí en las costillas, Wow. en mi lado izquierdo en las costillas. Y en estos días, haciendo este contenido, empecé a hilar cada historia que estoy contando de esa manera. Entonces, abro una historia nueva dentro de la que estoy contando y digo, pero esa es otra historia y debe ser contada. Ay, ¿Sí? se me parecieron los pelitos. Sí. Mira, se me enchinó la piel. Entonces llamé a mi hijo y le conté, le dije, oye, voy a hacer esto, ¿te gusta? Sí, mamá, me encanta. Y le conté a mi novio también y me dijo, me encanta, me encanta. Pero no saben todas las veces que he tenido que sentarme y replantear otra vez, porque digo, fue pucha, pero no abrí la historia como tenía, ahora otra vez grave, vuelva y hágalo. Ujú. Entonces, esa es mi frase, esa es mi Wow. frase, con esa creo que podría cerrar porque dejamos esto abierto con una historia para otra ocasión. Claro que Súper. sí, espero que se presente esa oportunidad. No sé si quieras poner tus redes para que la gente te siga y vea los nuevos proyectos en los que estás ahora. Claro que sí, mis redes llevan el nombre de Tatiana, mi nombre es Tatiana Clinical, se quedó Tatiana Clinical, no, no va con mi apellido, se quedó con Tatiana Clinical y pues en esta estoy mostrando todo mi proceso de vida, todo lo que me trajo aquí, la enfermedad, bueno, todo lo que ya les conté aquí
en esta ruleada que nos echamos hoy. Y la otra, pues cuenta, es la de trabajo que tengo quieta en este momento, que es también tatianaclinical.tattoo, pero esa pues es de temas de trabajo y yo la dejé completamente quieta pues porque estoy acá. Entonces, estoy en otro momento de mi vida, estoy abriendo otro capítulo. ¿Tienes Entonces, Instagram tengo y dijiste Instagram, TikTok? sí empecé apenas ahorita con TikTok, así que no tengo muy pocas visualizaciones de lo que estoy empezando a subir, apenas estoy empezando. Y espero poder empezar a subir el contenido también a YouTube y estar como en más plataformas y pues ojalá y pronto sea que salga lo del podcast que les Ah, conté sí, también y Qué empiece a sí, huir del increíble. trauma por fin. con esas historias que tienes, wow, estamos a la Sí, Yo expectativa total. sé, Igual cuando con hagamos la crispetas. publicación, colocaremos los perfiles y todo pues por escrito, ay, para que gracias. quede ahí El registrado. arroba. Ujú. Ay, Y gracias, bueno, gracias pues a ustedes, de verdad, por esta oportunidad y por permitirme otra vez recordar. Claro que sí, esa era la idea, que tuviéramos una conexión, no sé, que nos llegara al alma y al espíritu y nos reconfortara un poco escuchar a otras personas y otras historias y que no estamos solos, o sea, que esto es pan de todos los días, Así pero es. empezamos este podcast y era mi idea de desidealizar el hecho de migrar a otro país. Uy, sí. Sí. Ujú. ujú, así Bueno, yo es. creo que eso es todo. Hasta el próximo mordisco. O hasta el próximo juguito. Hasta el próximo juguito. Muchas gracias a todas las De personas que nos Guanábana, por escuchan. favor. ¡Ay! Bueno, todos gracias, cuídense mucho, nos despedimos entonces en esta ocasión. Un abrazo fuerte, Tati. Chao, Vita, cuídense mucho. Un Esto abrazo Chao, es fuerte, Frutas por Nanito. el chicos. Mundo. Chao, Una chao, terapia entre gracias. amigos. Chao, chao.